Bueno, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Es una grande bendición para mí estar en esta hora dirigiéndome a ustedes para hablar acerca de un comentario a Juan capítulo número 17. Es una grande bendición que podamos en esta hora poder tratar esta porción de la Sagrada Escritura. Esta porción de la Sagrada Escritura ha sido tergiversada y se ha escondido el significado de lo que esta porción de la Escritura quiere enseñarnos por causa de esas ideas que se ha inventado el hombre. Por ejemplo, la herejía trinitaria dice que este texto de Juan 17 está hablando de la recuperación de una gloria que una segunda persona divina había tenido, pero que perdió por 33 años. Durante 33 años perdió esa gloria para volverla a retomar. O sea, perdió una gloria divina, aparentemente, para volverla a retomar, para retomarla después de 33 años. Es una idea que se tiene sacada a partir del versículo número 5 de Juan 17, que dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, de acuerdo con esa enseñanza trinitaria, una segunda persona divina se localizaba al lado derecho de otra persona divina. En un momento dado quiso encarnarse, entonces dejó el cielo solo, abandonó el cielo, se vino a la tierra en la forma de un hombre y precisamente entonces también perdió esa gloria divina para retomarla después de 33 años. ¿Pero será eso lo que enseña la palabra de Dios? Pues no, eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Cuando un trinitario hace ese tipo de presentaciones, simplemente está mostrando varios problemas en esa posición. Antes de nosotros entrar al comentario de Juan 17, de una vez desenmascaremos las debilidades de esa posición trinitaria. La gran debilidad que tiene esa posición trinitaria, primero que todo, es que es netamente politeísta. Está mostrando a diosesitos con cuerpos limitados, que no lo pueden llenar todo, que no pueden llenar todo el espacio. Entonces tienen unos cuerpos limitados, así ellos se imaginen que son cuerpos muy gigantes, de todas maneras son cuerpos limitados. Y el Dios Padre trinitario, que tiene un cuerpo limitado, no puede ir más allá de su lado derecho, al punto que al lado derecho de él se hace un muchacho de unos 33 años, se hace al lado de él y tampoco puede llenar todo el espacio. Pero lo más tremendo de todo esto es cómo ellos piensan que ese Dios o esa segunda persona trinitaria es tan limitada que cuando esa persona decidió encarnarse, ella para poder encarnarse no podía seguir estando en el cielo, no podía continuar en el cielo, sino que tenía que abandonar el cielo para venirse a la tierra como un hombre, y por lo tanto entonces el cielo quedó solo. Y luego entonces en este momento se está acercando otra vez a la vuelta al cielo, a recuperar la gloria divina que tuvo, que había dejado por 33 años para volverla a tomar. Y entonces por eso dice: glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esa es la posición que presentan los trinitarios, la cual, como les he mostrado, es una posición claramente politeísta, muestra a dioses limitados, completamente limitados, y muestra a un Dios Hijo que no lo puede llenar todo. O sea, ese Dios Hijo, si se iba a manifestar en carne, entonces tuvo que dejar el cielo solo porque no podía continuar allá, ya que él no era omnipresente. Dejó el cielo solo, se vino a la tierra, perdió la gloria divina y la va a volver a recuperar. O sea, ¿cómo así? ¿Cierto? Estamos viendo un claro politeísmo. Esta idea que yo les estoy diciendo no es un invento nuestro, es lo que han dicho, inclusive reconocidos teólogos trinitarios. Por ejemplo, en la obra Teología Sistemática de Millard Erickson, en la página 511, dice Millard Erickson que no ha habido puestos vacantes en la Trinidad desde hace por lo menos 2000 años. O sea que Millard Erickson, un gran teólogo, pero pues con tendencia trinitaria, nos dice que en la Trinidad quedó un puesto vacante. Quedó aproximadamente hace 2000 años quedó un puesto vacante.
Por eso yo también a esa doctrina de ese Dios que pierde la gloria durante 33 años y que luego la recupera, yo la he llamado la doctrina de la evolución de la Trinidad, porque la Trinidad dejó de ser tres para volverse dos por un tiempo, o sea que ya no se podía llamar Trinidad, sino algo así como una binidad, pero luego, después de los 33 años, cuando el Hijo oró para volver a esa gloria divina que había dejado, entonces volvió otra vez a ser Trinidad. Cosa curiosa, ¿no? Una evolución de la Trinidad. Era Trinidad, dejó de ser Trinidad y ahora se volvió una binidad para luego volver a ser Trinidad. Por eso habla ahí Millar Erickson de unos puestos vacantes en la Trinidad, refiriéndose al momento en que hubo esa encarnación de la supuesta segunda persona divina. De la misma manera, también hemos visto nosotros que hay otra teología llamada la teología arriana, defendida hoy en día a capa y espada por los testigos de Jehová, que hablan de que Jesús es un semidios o un ángel, el arcángel Miguel, donde también dicen ellos que ese arcángel se localizaba al lado derecho de Dios el Padre, y entonces también de la misma manera perdió esa gloria angélica cuando se convirtió en un hombre para volver a recobrar la gloria angélica o la gloria de un semidios. Esa teología arriana tiene el mismo problema de la teología trinitaria. Estamos hablando otra vez de dioses limitados. El dios arriano, el semidios arriano, llamado el Jesús Miguel, el Jesús Arcángel Miguel, es un dios limitado. Incluso le llaman un semidios o un dios con D minúscula. Es un semidios, pero lo más tremendo de todo aquí es como ellos también tienen una visión de Dios el Padre de una manera limitada. Lo muestran como que él no puede ir más allá de un cuerpo gigantesco que tiene, pero que al fin y al cabo no lo puede llenar todo. Definitivamente ninguna de esas dos visiones, ni la de un Dios Hijo perdiendo la gloria divina para recuperarla después de 33 años, después de haber dejado vacante el supuesto de la Trinidad, y ni tampoco aquella teología arriana que habla de un ángel que deja ese puesto de ángel durante 33 años para volver luego a recuperar esa condición de ángel. Ninguna de esas dos teologías satisface lo que la palabra de Dios enseña acerca del único Dios. Y definitivamente ambas teologías son una falta de respeto contra la enseñanza bíblica acerca del verdadero Dios y la vida eterna que lo llena todo. Entonces, definitivamente Juan 17 no puede estar hablando de ese tipo de cosas, porque esas cosas apenas nosotros las escuchamos, nos damos cuenta que son herejías, que una persona que conozca la palabra de Dios, que conozca la escritura y que tenga temor de Dios, pues inmediatamente va a rechazar una idea semejante, no la puede aceptar por cuanto no se somete a lo mínimo que enseña la palabra de Dios, y es que Dios es el Espíritu infinito que lo llena todo. Dios el Padre es el Espíritu infinito que lo llena todo, el Espíritu ilimitado. Entonces no puede estar hablando de eso Juan 17. ¿De qué está hablando entonces Juan 17? Mire, para nosotros poder entender una porción de la Escritura, debemos, antes que nada, ubicarnos en el contexto. Si nosotros no analizamos un texto dentro de su contexto, vamos a sacar pretextos. Y eso precisamente es lo que han hecho las teologías tanto trinitarias como arrianas. Vamos entonces nosotros a mirar de qué es que está hablando Juan 17. Y para poder entender de qué está hablando Juan 17, nosotros tenemos que caer en cuenta de algo muy importante. Lo primero es que Juan 17 está ocurriendo en la noche en la cual el Señor Jesucristo fue arrestado, la noche antes de la Pascua. Resulta que cuando nosotros miramos en el Evangelio según Juan, nos damos cuenta que desde el capítulo número 13 hasta el capítulo número 18, todos esos capítulos están hablando de la misma noche. Es decir, es una gran porción del libro de Juan al cual el evangelista, Juan el evangelista, el apóstol Juan, le da una gran importancia al punto de que a lo que ocurrió en esa noche le dedica 5 capítulos, ¿sí? 5 capítulos. Entonces, cuando nosotros comenzamos a mirar de qué se estaba hablando en esos capítulos previos, resulta que el Señor Jesucristo estuvo hablando de su glorificación.
ese es un tema bien importante allí. No fue solamente en Juan 17, donde el Señor Jesucristo está hablando de su glorificación, sino que Él viene hablando de ese tema en los capítulos anteriores. Entonces, es un punto bien importante a resaltar. ¿Qué podemos decir aquí en Juan 17? En Juan 17 se están hablando de dos verdades fundamentales, no lo pierdan de vista. Hay dos verdades fundamentales que se están hablando en Juan 17. Una verdad fundamental de las cuales se está hablando es, primero que todo, de la verdad de la encarnación. Es que el único Dios fue manifestado en carne. Ese es el primer punto que vamos a demostrar que allí se está tocando. Es decir, la verdad de la encarnación. Y segundo, el segundo punto fundamental de Juan capítulo número 17 es que se está hablando de la presencia de Dios. La presencia de Dios es decir, el conocimiento anticipado de las cosas que Dios tiene. Quiere decir que Dios sabe todas las cosas, incluso las que no han sucedido. Él las conoce desde antes, porque Dios tiene presencia como nadie o como ningún otro la tiene. Entonces, cuando nosotros miramos a Juan capítulo número 17, debemos remontarnos al relato que viene desde el capítulo, dijimos 13, pero inclusive desde el capítulo número 12 del Evangelio según Juan. Miren ustedes que en Juan capítulo número 12, se habla, cuando ustedes comienzan a mirar Juan capítulo número 12, se está hablando de que Jesús es ungido en Betania. Jesús es ungido en Betania. Entonces, ¿de qué se estaba hablando allí? En Juan capítulo número 12 dice que 6 días antes de la Pascua, mire, 6 días antes de la Pascua era 6 días antes de esa noche en la cual comienza el relato donde ocurre Juan 17. 6 días antes de la Pascua, dice aquí, que Jesús estuvo en Betania, donde estaba Lázaro, porque Lázaro vivía en Betania. Y allí en Betania resulta que la gente quería ver a Jesús. Y la gente también quería no solamente ver a Jesús, sino que también querían ver a Lázaro, porque Lázaro había sido resucitado. Pero se dice que María, hermana de Lázaro, tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, valía 300 denarios, casi lo que se gana un trabajador en un año, 300 denarios, y dice que era de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Dice, y que toda la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Entonces noten aquí algo bien importante. Jesús está hablando de su muerte y también está hablando de su sepultura. Está hablando de un suceso que va a ocurrir y que va a ocurrir pronto. Un suceso que va a ocurrir pronto. Por lo tanto, él, en vez de criticar a María, cuando fue a ungirle con ese perfume, lo que hizo fue defenderla y decirle que estaba muy bien porque lo estaba preparando para su muerte y para su sepultura. Entonces, si ustedes continúan el relato del capítulo número 12, se está diciendo que la gente quería ver a Jesús, pero también querían ver a Lázaro porque Lázaro había sido resucitado. La resurrección de Lázaro estaba haciendo que mucha gente creyera en Jesucristo, al punto que dice la palabra de Dios que los fariseos hicieron un complot no solamente para matar a Jesús, sino que también querían matar a Lázaro por causa del testimonio que él daba de que Jesús lo había resucitado. Entonces luego dice la palabra de Dios que al siguiente día, es decir, 5 días antes de la Pascua, porque era 6 días antes de la Pascua cuando Jesús fue ungido, dice, al siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta. ¿A cuál fiesta? Pues a la fiesta de la Pascua. La gente se estaba preparando para la fiesta de la Pascua. Y dice, grandes multitudes,
o sea, faltando 5 días para la fiesta de la Pascua, porque fue el siguiente día, dice, grandes multitudes, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino, hijo de asna. Y mire lo que dice acá, dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, y este es el punto que quiero que se recalque acá, porque Jesús está hablando de la glorificación de él, dice, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas de él y de que él se las había dicho. ¿Sí ven? ¿Cuándo se acordaron de esas cosas? Cuando Jesús fue glorificado. Cuando Jesús fue glorificado, ¿se acordaron de qué? De que la gente había dicho, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes acá que se acordaron de palabras cuando Jesús fue glorificado, lo cual nos está indicando que la glorificación de Jesús lo está presentando como el bendito Rey que viene en el nombre del Señor, como aquel que es hijo de David. ¿Sí? Entonces, los discípulos entendieron que esa glorificación la obtuvo Jesús como el prometido Rey de justicia, descendiente de David, que reinará para siempre. Jesús no podía reinar para siempre si él no lograba la glorificación. La glorificación quiere decir que si él no obtenía un cuerpo inmortal, un cuerpo incorruptible, no iba a poder reinar para siempre como el Rey glorioso hijo de David. Por lo tanto, aquí estamos dándonos cuenta que esa glorificación está apuntando a la condición humana de Cristo, está apuntando a su condición como el varón perfecto, como el postrer Adán. ¿Sí? Miren que si seguimos nosotros leyendo ese capítulo número 12, nos vamos a dar cuenta de que esto es así. El capítulo número 12 del Evangelio según Juan. Miren. Por ejemplo, en Juan capítulo número 12, versículo 20, y noten ustedes que todo está relacionado, por eso les estoy mostrando que para entender Juan capítulo número 17 todo se tiene que ver dentro del contexto. No se puede pasar a hablar de una glorificación sin haber entendido de qué se trata. ¿Sí? Entonces se está hablando de cuál glorificación. Miren lo que dice ahí, Juan capítulo número 12, versículo 20. Dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Es decir, judíos que tenían una descendencia griega que habían venido a adorar en la fiesta de la Pascua. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, póngale cuidado que dice Jesús, dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿El qué? ¿El Dios Hijo sea glorificado? No, ahí no dice el Dios Hijo sea glorificado. ¿Para que qué? ¿Para que el semidios llamado Jesús Miguel sea glorificado? No, ahí no dice eso. Ahí dice es para que el Hijo del Hombre sea glorificado. O sea que se está hablando de qué? De la condición de hombre del Señor Jesús. ¿Sí ven? Cuando estamos hablando de la glorificación, estamos hablando de qué? De él en su condición de hombre. Tenemos que tener eso muy claro. Por eso él dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado, no para que el Dios Hijo sea glorificado, no para que el semidios, el arcángel Jesús Miguel, sea glorificado. No, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Entonces, y dice el versículo 12:24, de cierto os digo, miren aquí tan importante esto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo,
pero si muere, lleva mucho fruto. Es decir, el Hijo del Hombre va a ser glorificado. ¿Y cómo va a ser glorificado? Tras su muerte. ¿Sí? Tiene que morir. Tiene que morir, ¿cómo? En la condición de un Dios Hijo, o sea, un Dios que se muere, un Dios que se muere, como dicen los trinitarios, un Dios muriendo, ¿sí? El Dios Hijo que se muere. No, no es eso lo que está diciendo la palabra de Dios. Es más, dioses muriendo, eso muestra a unos dioses que son impotentes, unos diosesitos que no pueden con nada, ni siquiera con la muerte. Se mueren esos diosesitos. Aquí está hablando es de la manifestación de Dios en carne, ¿sí? Por eso él está diciendo, mire, para que el Hijo del Hombre pueda ser glorificado, tiene que, ¿qué? Tiene que morir, porque si no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. O sea, que aquí no se está hablando solamente de una glorificación para el Hijo del Hombre, sino que se está hablando de mucho fruto que va a dar el Hijo del Hombre. Es decir, se está hablando también de una glorificación de los seguidores del Hijo del Hombre. ¿Y quiénes son los seguidores del Hijo del Hombre? Pues todos los que han llegado a ser hijos de Dios, todos los hombres y mujeres que hemos llegado a ser hijos de Dios por la palabra de verdad que ha sido predicada acerca del Hijo, es decir, por el Evangelio. Entonces no solamente está hablando de la glorificación de Él, sino que también está hablando de la glorificación de muchos más. Por eso dice, si no quedaría solo, pero si muere, llevará mucho fruto. Justamente el Señor Jesucristo está mostrando que Él va a ser glorificado en su condición de hombre, pero también en los mismos capítulos se nos está mostrando que Él es Dios mismo. O sea, el Señor Jesucristo no es solamente un hombre, el Hijo del Hombre no es solamente un hombre, es Dios mismo manifestado en la condición de un hombre. Por ejemplo, cuando nosotros leemos ahí mismo en el mismo capítulo 12 del Evangelio según Juan, se dice que la gente no creía en Jesús a partir del versículo 37, a pesar de que él había hecho muchos milagros. Y dice el versículo 41 algo precioso, dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él, y con todo esto aún los gobernantes no creían. ¿Y qué fue lo que Isaías dijo? Dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque también Isaías dijo, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Pero cuando estas palabras las dijo Isaías, estaba viendo la gloria de quién? Del Señor Jehová de los ejércitos. Pero aquí se está diciendo que Isaías vio la gloria de Jesús. Si Isaías vio la gloria de Jesús es porque Jesús, ¿quién es? Es el Señor Jehová de los ejércitos, ahora manifestado en carne. O sea que ahí también en esa porción de la escritura se está mostrando que Jesús es el mismo Dios al cual Isaías vio. Cuando dice, vi yo al Señor en un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo, pero cuando se dice que la gente no creía en él, y les voy a citar bien para que ustedes vean, dice el versículo 36, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, o sea, no creían en Jesús. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque también Isaías dijo, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sanen. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él, o sea, cuando habló acerca del Señor Jehová de los ejércitos, el cual es el propio Señor Jesucristo, en el cual no creían ahora mismo. O sea que miren ustedes cómo aquí, también en esta porción de la escritura, no solamente se nos está hablando de la glorificación del Hijo del Hombre, sino que se nos está diciendo que ese Hijo del Hombre es el mismo Señor Jehová de los ejércitos que está manifestado en carne, porque a pesar de ver al Señor Jehová de los ejércitos, la gente no quiso creer en él a pesar de todas las obras que hacía. También dice el versículo 12:44, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Es decir, él se está identificando claramente como el único y verdadero Dios que conocían los judíos. ¿Sí? El que cree en mí no cree en mí, sino que cree en el que me envió. Y dice el versículo 45, y el que me ve
ve al que me envió. ¿Por qué? Porque yo la luz he venido al mundo, pero ¿quién es la luz? Es el Padre. El Padre es la luz del mundo. La luz ha venido al mundo como manifestado en carne. ¿Sí? Por lo tanto, el que me ve, ve al que me envió. Pero hay gente que lee esta porción de la escritura y dice que no la podemos creer. Que lo que tenemos que creer es que el que ve a Jesús está viendo a otro diferente al que lo envió. Pero la escritura está diciendo, el que me ve, ve al que me envió. ¿A quién le vamos a creer? Ustedes tienen que tomar una decisión. ¿A quién le vamos a creer? ¿A la escritura o a las mentiras que se han inventado los hombres? Pues es la Trinidad y es el arrianismo los que nos han dicho que el que ve a Jesús ve a otro diferente al que le envió. Pero si creemos a la escritura, si creemos lo que dice la Biblia, tenemos que creer que el que ve a Jesús en realidad ve al que lo envió. ¿Sí se dan cuenta? Por eso nosotros tenemos que ser bíblicos. Tenemos que creer a la palabra de Dios. Estas porciones, el que cree en mí, no cree en mí, sino que cree en el que me envió, y el que me ve a mí, ve al que me envió. Son una bofetada terrible, una destrucción terrible, una sepultura terrible contra las herejías de la Trinidad y el arrianismo. ¿Sí? Inclusive también contra esas herejías unitarias. Todas esas herejías unitarias, el dinamismo y todas esas herejías que se han presentado que dicen que el que ve a Jesús en realidad no está viendo al que lo envió. Pero nosotros tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios. Ahora, fíjense que cuando comenzamos el capítulo número 13, dice, antes de la fiesta de la Pascua, es decir, esa noche en que ya Jesús estaba reunido con sus discípulos para celebrar la cena, ¿sí? Para celebrar la cena pascual. Entonces dice que eso ocurrió antes de la fiesta de la Pascua, antes de ese día. Era esa noche. Todo desde el capítulo 13, como ya les dije, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 están acontecimientos que se dieron en la misma noche, en la noche antes de la fiesta de la Pascua. Aquí entonces nosotros vemos que en esa reunión pues ocurrieron varias cosas, que Jesús lavó los pies de sus discípulos, que anunció la traición de Judas y que también dijo un nuevo mandamiento, que es que debemos amarnos los unos a los otros, pero cuando él estaba listo para dar ese mandamiento, dijo lo siguiente, capítulo número 13, versículo 31. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. ¿Sí ven? Ya va a ser glorificado. Por eso él decía, ya, ahora, esto ya está cerca. ¿Sí ven? Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. ¿Quién iba a ser glorificado? El Hijo del Hombre. ¿Iba a ser glorificado el Dios Hijo? ¿Iba a ser glorificada la segunda persona divina y distinta? No, eso no dice la Biblia. ¿Iba a ser glorificado el semidios, el arcángel Jesús Miguel? No, eso no lo dice la Biblia. La Biblia lo que dice es que va a ser glorificado el Hijo del Hombre otra vez. Lo vuelve a decir como lo dijo en el capítulo 12. ¿Sí? Entonces dice, y Dios será glorificado en él. Y si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará a sí mismo. Es decir, el Hijo será glorificado en sí mismo. Dice, y enseguida le glorificará. Eso de enseguida le glorificará quiere decir que ya va a ocurrir la glorificación, que falta muy poco, que lo hará muy pronto, que la glorificación del Hijo va a ser ya, va a ser dentro de poco. Va a ser dentro de poco, ¿por qué? Porque la crucifixión ya se iba a dar pronto, ¿sí? Entonces el Hijo va a ser glorificado y lo va a hacer muy pronto, Dios lo va a hacer muy pronto. A continuación ocurre lo que vemos en Juan capítulo número 14, donde cuando los discípulos le preguntaron que quién era el Padre o que les mostrara al Padre, Jesucristo les dijo, oiga, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo me dicen que, cómo es que son capaces de decirme que les muestre al Padre si el que me ve a mí me está, ya ha visto al Padre? ¿Sí? Las herejías trinitarias y las herejías arrianas nos están diciendo que ver a una persona es ver a otra persona. Llegan a ese punto de inventos. Que ver al Hijo es ver al Padre porque es que son parecidísimos. Son como uno el clon del otro, como el uno es como la fotocopia del otro. Pero eso no es lo que la Biblia está diciendo.
No, la Biblia está diciendo es que el Hijo mismo es el Padre mismo manifestado en carne. El que ve al Hijo ve al Padre. Por eso es que él dice, nadie viene al Padre sino por mí. No dice, nadie va al Padre. ¿Sí? Ese texto es terrible, es mortal para cualquier herejía que quiera negar la verdad de que Dios fue manifestado en carne. Entonces, estamos viendo nosotros acá que Jesús se confiesa, lo mismo que ya venimos hablando, que Él se confiesa como el mismo y único Dios manifestado en carne. También el versículo 18, donde dice Juan 14, 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, hablando acerca de la venida del Espíritu Santo, donde Jesucristo mismo muestra que Él como el Espíritu Santo es el Espíritu que viene en nuestras vidas y que no nos deja huérfanos porque es el Espíritu del Padre, porque es el Dios el Padre mismo llenando nuestros corazones. Por eso cuando alguien recibe el Espíritu Santo de Dios no está huérfano, está lleno de Dios el Padre. No es posible pensar que el Espíritu Santo sea alguien diferente al Padre, ni tampoco es posible pensar que el Espíritu Santo sea alguien diferente a Jesús, porque cuando Jesús dice eso está hablando de la venida del Espíritu Santo, del otro consolador, ojo, otro consolador, no la otra persona divina y distinta como inventan los trinitarios. Es que ese es el problema de los trinitarios cuando no quieren leer la Biblia, sino leer el credo de Atanasio en la Biblia. La Biblia habla del otro consolador, no de la otra persona divina y distinta, sino del otro consolador. Y cuando habla de quién es el otro consolador, Jesucristo dice que es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Pero el único que moraba con ellos y estaría en ellos era el Señor Jesucristo, que les dijo, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Es decir, ellos le conocían manifestado en carne, pero no lo habían tenido dentro de sus corazones como el Espíritu Santo que lo llena todo. Ahí también el Señor Jesucristo se está identificando claramente como el Espíritu de verdad que llena a los hombres y que cuando los llena, Él los adopta como hijos suyos porque la gente está recibiendo el Espíritu de su Padre, quien es Jesús. Él lo dijo ahí, no los dejaré huérfanos. ¿Qué podemos hacer con ese texto? Pues creerlo. Eso es lo que tenemos que hacer. Jesús se está identificando como el Espíritu Santo que viene a nosotros y como el Padre que no nos deja huérfanos. ¿Por qué les queda tan difícil a las personas entender esta gran verdad? Por causa de los vicios que tienen a través de las tradiciones de los hombres que no les han dejado ver más allá de esas tradiciones que aprendieron, pero no, y por eso no pueden creer a lo que enseña la palabra de verdad. Entonces, vemos nosotros acá cómo la palabra de Dios nos está mostrando que, primero que todo, el Hijo iba a ser glorificado como el hombre perfecto, como el descendiente de David, como el rey glorioso, como el postrer Adán, como el varón perfecto. Así es que iba a ser glorificado, ¿sí? Ya lo hemos visto cómo él lo venía predicando. En el capítulo número 15, versículo 5, dice Jesucristo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Miren ustedes cómo él otra vez está identificando como ese que nos permite a nosotros lograr lo que él también ha podido lograr. Es decir, él está hablando de su glorificación como el Hijo del Hombre, pero a su vez también está hablando de la glorificación de los que creen en él. Es decir, no solamente está hablando de la glorificación de él, entiéndalo muy bien, sino que está hablando también de la glorificación de los que han creído en él. ¿Y quiénes son los que han creído en él o los que hemos creído en él? Pues hombres, que también vamos a ser glorificados. De eso es que está hablando, ¿sí? Entonces, llegamos nosotros a Juan capítulo número 17, que ocurre en esa misma noche. Y dice, estas cosas habló Jesús, ¿sí? Estas cosas habló Jesús, que todo lo otro que había hablado, lo que habló en el capítulo número 13, en el 14, en el 15 y en el 16, todas esas cosas habló Jesús, pero ahora él iba a orar. Ahora él iba a tener un encuentro en su condición de hombre, él iba a orar, ¿sí? Él iba a orar porque todos los hombres oran, porque es normal que los hombres oren. Y como él en la condición de hombre nos iba a dar ejemplo en todo para que siguiéramos sus pisadas, por lo tanto él en su condición de hombre tenía que orar. La herejía trinitaria falla en este punto de las oraciones de Cristo cuando dicen que un Dios le ora a otro Dios o que una persona divina le ora a otra persona divina.
o que hay conversaciones entre personas divinas, porque cuando ellos dicen que hay conversaciones entre personas divinas, están en un rotundo politeísmo. Nos están mostrando que cuando ellos dicen que la Trinidad es un solo Dios, en realidad no es un solo Dios, son tres dioses. Porque si tiene que haber intercambio de pensamientos y de comunicaciones, y este le dice al otro y el otro le devuelve, eso es claramente un politeísmo. De la misma manera también los arrianos, cuando hablan acerca de su semidios, hablándole al Dios más grande, pues de la misma manera eso es un politeísmo, un Dios chiquito rogándole a un Dios grande que lo ayude. Pero cuando nosotros vemos a Dios manifestado en carne en la condición de un hombre, es normal que él ore, es normal que él lo pueda hacer, y es más, él debía hacerlo, porque la Biblia dice en el Salmo 65, tú oyes la oración y a ti vendrá toda carne, y si él quería darnos ejemplo a nosotros para que siguiéramos sus pisadas, entonces él debía orar para enseñarnos a nosotros, los demás hijos de Dios, cómo orar. Entonces dice, estas cosas habló Jesús, lo cual demuestra la verdad de la encarnación nuevamente. Si Jesús tenía que orar, lo hacía en su condición de hombre, y por lo tanto aquí se está demostrando entonces la verdad de la encarnación. ¿Sí? Lo que yo les decía, tengan bien presente que Juan 17 está hablando de dos verdades grandes. Primero, la verdad de la encarnación, y segundo, la presencia de Dios. Son los dos puntos fundamentales que tenemos que tener presentes cuando estamos analizando Juan capítulo número 17. ¿Sí? Entonces, dice la palabra del Señor aquí, en Juan capítulo número 17, dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Ha llegado la hora, miren, ha llegado la hora. ¿La hora de qué? De la glorificación, porque esa noche Jesucristo iba a ser arrestado, y al día siguiente iba a ser crucificado en la fiesta de la Pascua. ¿Sí? Entonces ya estaba llegando la hora, o la hora ya se aproximaba, ya había llegado la hora para que el Hijo del Hombre fuera glorificado. Entonces dice, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Mire que se está diciendo que el Padre le ha dado potestad al Hijo. ¿Cómo le ha dado esa potestad? Si el Hijo de Dios fuera un Dios Hijo, como dice la Trinidad, un Dios Hijo, como dice la Trinidad, que ya tenía todo el poder porque era todopoderoso, ¿de quién tenía que recibir poder? Pues de nadie. Si era todopoderoso, ¿de quién tenía que recibir poder? De nadie. No tiene sentido decir que un todopoderoso tiene que recibir poder de otro. O sea que ahí se equivoca la herejía de la Trinidad. Pero nosotros vemos al Hijo verdaderamente recibiendo poder del Padre. Todo el poder, dice, toda autoridad está recibiendo del Padre. ¿Toda autoridad sobre qué exactamente? Pues sobre la creación está recibiendo la autoridad. Está recibiendo una autoridad sobre la creación. ¿Sí? Entonces, cuando él dice que está recibiendo toda autoridad sobre la creación, eso inmediatamente nos lleva a nosotros a recordar que hubo un hombre que recibió primero, antes de Jesús, toda la autoridad sobre la creación. ¿Y quién era ese hombre? Era Adán. Adán recibió toda la autoridad sobre la creación, toda. Por eso el Señor le dijo a Adán y a Eva, les dijo que ustedes sometan la tierra y juzguenla y ejerzan poder sobre todas las bestias y señorío sobre todas las bestias y sobre todas las aves y sobre todo lo que existe, ejerzan ustedes una autoridad y sojuzguen la tierra y administrenla. ¿Sí? Entonces resulta que lo que no entiende el trinitarismo, o más bien quiere desviar del pensamiento, y lo que no entiende también la herejía arriana, es que aquí se está hablando de la recuperación del poder sobre la creación para los hombres. Con Adán, la humanidad perdió ese poder sobre la creación, pero con Cristo Jesús, quien es el postrer Adán, la humanidad recuperó ese poder sobre la creación que Dios un día le dio. Entonces, por no entender esta cuestión de Jesucristo como el postrer Adán, se pierde una enseñanza preciosa que la palabra de Dios nos está mostrando. Precisamente, fíjense en ustedes,
que Hebreos capítulo número 2 dice así. Pónganle cuidado. Hebreos capítulo número 2, versículo 5 dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que lo visites. Le hiciste poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. ¿Se dan cuenta ustedes que aquí, cuando Jesucristo está hablando de que con su glorificación va a recibir toda autoridad y todo poder, se refiere es al poder que Dios le dio sobre las obras de sus manos? Fíjense ustedes que dice, le coronaste de gloria y de honra. ¿Quién fue el primer coronado de gloria y de honra? Fue Adán, pero Adán perdió esa condición. Entonces ahora viene Cristo a recuperar esa condición y todas las obras de las manos del Padre, porque dice sobre las obras de tus manos. ¿Quién fue el único creador? Dios en su condición de Padre. Por eso dice, le pusiste sobre las obras de tus manos. ¿Quién creó? El Padre. Dios en su condición de Padre. Este texto que dice, le pusiste sobre las obras de tus manos, destruye la herejía arriana, porque la herejía arriana dice que el Jesús Miguel, el arcángel Jesús Miguel, fue un ayudante, un obrero maestro, que fue el que hizo todo. El padre le mandaba y el obrero maestro hacía con sus manos porque el padre no lo podía hacer. Pero aquí la escritura está diciendo que el que hizo todo con sus manos fue el padre, ¿sí? Y el padre otorga el poder al hijo, ¿sí? Otorga el poder al hijo sobre todas las obras de sus manos, es decir, sobre toda la creación. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Y sigue diciendo Hebreos capítulo número 2, dice, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no le sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. O sea, mire que al ser humano, ¿sí? Todavía todas las cosas no le están sujetas al ser humano. Pero dice la escritura que nosotros tenemos una promesa en Jesús. Por eso sigue diciendo el versículo de Hebreos 2:9, dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra. Mire que se habla de la gloria, de la glorificación, coronado de gloria y de honra. ¿Y cómo obtuvo esa gloria y esa honra? Dice, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Jesús no podía ser glorificado si no moría. Es lo que ya hemos explicado, lo que ya también mostramos cuando analizábamos Juan capítulo número 12. Y el versículo 2:10 de Hebreos dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Qué nos está mostrando esto aquí? Que Jesús tenía que ser glorificado luego de aflicciones y luego de su muerte, para que también muchos más pudieran ser glorificados. Por eso dice, habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria. ¿Sí ven? Mire que no fue solamente el Hijo del Hombre el que iba a ser glorificado, sino que habla de muchos hijos a la gloria, muchos hijos a la gloria. Entonces dice, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Sí ven? Quiere decir aquí que Jesucristo en su condición de postrer Adán va a recuperar para el hombre el poder sobre el mundo, la autoridad sobre el mundo, pero no solamente la va a recuperar para él en su condición de hombre, sino que tiene un propósito y es darle esa misma autoridad a todos sus hijos, a todos sus seguidores, a todos los que creen en el Señor Jesucristo a través del Evangelio. Entonces nosotros estamos viendo acá que la glorificación claramente nos demuestra que se trata de la gloria, la glorificación de la cual está hablando Juan 17, nos está mostrando claramente que se trata de la gloria que él recibió como el Hijo, es decir, como el varón perfecto, según Hebreos 4:13, que dice que Jesús es el varón perfecto, o como el postrer Adán, tal como lo dice 1 Corintios 15:45, es decir, como un ser humano auténtico y victorioso que venció al pecado y la muerte.
Es decir, entonces aquí no se trata de una gloria que perdió una supuesta segunda persona divina durante 33 años y que ahora va a recuperar, como dice la herejía trinitaria, o una supuesta gloria que perdió un Jesús ángel y que ahora le va a ser restaurada, como lo dice la herejía arriana. Hay un punto aquí también precioso que encontramos en Juan capítulo número 17, 22, que está en consonancia con lo que acabamos de leer de Hebreos capítulo número 2. Y es que dice el versículo 22, dice, la gloria que me diste, yo les he dado. Noten ustedes que el Hijo está diciendo en la oración, vea, Padre, la gloria que usted me dio, ¿sí? Yo se las voy a dar a ellos. ¿A quiénes? A todos los demás. Precisamente lo que ya leímos en Hebreos 2:10, que dice, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, ¿sí? Entonces Jesús dice, como yo soy glorificado, yo esa gloria también se la voy a dar a ellos. Juan 17, 22. La gloria que me diste, yo les he dado a ellos. Esto está demostrando claramente que no se trata de la gloria divina. ¿Sí ven? No se trata de la gloria divina. Porque la gloria divina, Dios no la comparte con nadie. Isaías 42:8. Yo Jehová, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas, ¿cierto? La gloria divina Dios no la comparte con nadie. No se puede decir que el Hijo recibía una gloria divina que tenía y que luego perdió y que ya está recuperando y que entonces esa gloria divina nos la va a dar a nosotros, o sea que nosotros también somos dioses. ¿Nos vamos a convertir nosotros en dioses? No, no tiene sentido esta especulación trinitaria, como ellos la quieren poner, porque el versículo 22 les destruye semejante pretensión. ¿Sí? Está diciendo que la gloria que el Hijo recibe del Padre se la va a dar también a los demás hijos, a sus hermanos. ¿Sí? Entonces, por eso dice, la gloria que me diste, yo les he dado. La gloria que me diste, yo les he dado. ¿Sí? Tampoco se trata entonces de una gloria de un arcángel Miguel, porque nosotros no vamos a recibir la gloria de un ángel. Nosotros no somos ángeles, ni vamos a recibir la condición de ángeles. No, nosotros vamos a recibir una glorificación cuando también nuestro cuerpo sea glorificado en un cuerpo inmortal, en un cuerpo incorruptible, en un cuerpo que no va a sufrir el deterioro y la muerte como actualmente nosotros la sufrimos. Entonces es de esa gloria a la cual se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Estas son las cosas que nosotros estamos viendo acá. Por ejemplo, que están también en sintonía con toda la enseñanza de la Escritura. Filipenses 3:21 dice que el Señor transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, para que sea semejante a su cuerpo glorioso, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Sí ven? Con el poder por el cual puede él también someter a sí mismo todas las cosas. Nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado como el que obtuvo nuestro Señor Jesucristo a través de su glorificación. La glorificación de la que hablaba el Señor Jesucristo es una glorificación que es futura en lo que al tiempo se refiere. Por eso dice, glorifícame, glorifícame. Es una gloria hacia el futuro. No es una gloria que él tenía, que perdió y que luego va a recuperar. No tiene eso sentido. Se está hablando es de glorifícame, de una gloria que es futura en cuanto al tiempo se refiere. Entonces, vamos a analizar eso del versículo 5, que es el que más problemas ha traído a la gente sin revelación, a la gente que no ha querido entender la verdad de que Dios fue manifestado en carne y que tampoco quieren entender lo que es la presencia de Dios. Resulta que la palabra de Dios nos dice a nosotros, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo número 13, versículo 8, que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. No solamente lo dice en Apocalipsis 13:8, sino también en Primera de Pedro, capítulo número 1, versículos del 18 al 20. Déjenme, yo les leo esas porciones de la Escritura para que ustedes las puedan analizar. Apocalipsis, capítulo número 13, versículo número 8, dice que a la bestia, al anticristo, ¿sí?
lo adoraron todos. Vamos a leer cómo dice. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Sí? ¿Cuándo fue inmolado el Cordero? Desde el principio del mundo. Pero ¿cuándo fue que realmente fue inmolado? Hace unos 2000 años, un poco más de 2000 años. O sea que en el plan de Dios, en el programa de Dios, en la mente de Dios para con el hombre, en el misterio de la voluntad de Dios, el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Lo mismo lo dice también, entonces, como lo dijimos, el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo número 1, versículos 18 al 20. Vamos a leer aquí esa porción de la escritura para que ustedes se den cuenta que dice ahí esa porción. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Sí? Dice que ya destinado desde antes de la fundación del mundo, el Cordero sin mancha y sin contaminación. Es decir, si el sacrificio de Cristo se dio antes de la fundación del mundo, pues la glorificación de Cristo también se dio desde antes de la fundación del mundo, porque una cosa requiere de la otra. Para que Cristo pudiera ser glorificado tenía que morir, ya lo vimos, ¿sí? Para que Cristo pudiera ser glorificado tenía que morir. Por lo tanto, si en el plan de Dios el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, de la misma manera, entonces también la glorificación del Hijo se dio desde antes de la fundación del mundo, y por lo tanto, cuando Cristo dice, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, se está refiriendo a la presencia de Dios, porque en el plan de Dios el Cordero fue inmolado y fue glorificado desde antes de la fundación del mundo. Inclusive, de la misma manera, nosotros también, todos los creyentes, también fuimos o estuvimos glorificados en el programa de Dios desde antes de la fundación del mundo. Por ejemplo, nosotros vemos que toda la iglesia, fuimos predestinados en el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo por el puro afecto de su voluntad. Déjenme, yo les leo aquí unos textos de la palabra del Señor. Por ejemplo, Romanos, capítulo número 8, versículos 29 al 30, dice lo siguiente. Romanos, capítulo número 8, versículos 29 al 30. Tomen ustedes también la Biblia y den cuenta qué es lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Miremos también lo que dice Efesios capítulo número 1, versículos del 4 al 5. Miremos qué dice ahí esa porción de la escritura. Efesios capítulo número 1, versículos 4 al 5 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto quiere decir que así como el Hijo fue glorificado desde antes de la fundación del mundo, también nosotros, también la iglesia, también los creyentes hemos sido glorificados y hemos sido vistos por Dios glorificados desde antes de la fundación del mundo. ¿Eso quiere decir que nosotros existíamos antes de la fundación del mundo? No, eso no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que Dios conoce las cosas que no son como si ya hubieran ocurrido. Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Todas las cosas en Dios son en el sí y en el amén. Si Dios vio al Hijo glorificado desde antes de la fundación del mundo, también vio a una iglesia glorificada desde antes de la fundación del mundo, porque la gloria que me diste yo les he dado. Entonces, fíjense en ustedes que esto no quiere decir que nosotros también estuvimos allá con una gloria que luego perdimos y que luego vamos a recuperar. Eso no tiene sentido.
Entonces, de la misma manera, vamos entendiendo de qué se trata la glorificación de la que está hablando nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de la glorificación que los hombres van a recibir, esa glorificación que perdieron con el pecado de Adán, pero que se va a recuperar con la glorificación de Cristo y luego con la glorificación de nosotros que seguimos a Cristo porque Cristo lo decidió así. Y nosotros entonces vamos a tener un dominio sobre el mundo que se había perdido en el momento en que Adán lo perdió. ¿Sí? Entonces vamos ahora aquí, vamos ahora a mirar algo más. Y vamos a mirar entonces en detalle a Juan 17:5. Mire, Juan 17:5 dice, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El texto, tal como está, tal como está traducido, el texto tal como está traducido, tiene un sesgo desde el punto de vista trinitario y tiene un sesgo desde el punto de vista arriano. Pero el texto, si uno lo viera desde el punto de vista de la verdad de la unicidad de Dios, de que Dios mismo fue manifestado en carne, pues nosotros podemos entenderlo de una manera bíblica completamente. Cuando se dice, glorifícame tú al lado tuyo, ¿de qué está hablando cuando se dice al lado tuyo? Volvemos a lo que había yo mencionado al principio. ¿Será que está diciendo que Dios tiene un lado derecho y que Dios tiene un lado izquierdo, que Dios el Padre tiene lados y tiene un cuerpecito limitado que lo confina? No, no puede ser, porque la Biblia habla de Dios como el espíritu ilimitado que no tiene que lo confine, ¿sí? O sea, Dios es ilimitado. Pensar en un Dios Padre limitado es, creo yo, uno de los peores insultos que hace la teología trinitaria y también la teología arriana con respecto al único y verdadero Dios, porque lo limita. Cuando nosotros estamos hablando del lado de Dios, pues inmediatamente también tenemos que pensar de la diestra de Dios. ¿Y qué es eso del lado de Dios o la diestra de Dios? ¿Será un lado literal de Dios? ¿Será un lado derecho físico que Dios tiene? No. La palabra de Dios nos muestra claramente que la diestra de Dios significa el poder de Dios. No es un invento de nosotros, es lo que nosotros leemos en la Escritura. Por ejemplo, en Éxodo, en el capítulo número 15, una vez los judíos habían salido de Egipto y el Mar Rojo había destruido al ejército del faraón, dice la palabra de Dios que se cantó un cántico que se llamó el cántico de Moisés y María y que toda la gente estaba siguiendo en esa oportunidad. Y en ese cántico se dice así: tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. ¿Qué quebrantó al enemigo? La diestra de Dios. Y luego dice, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. El versículo 6 dice que lo que derrotó a los egipcios fue la diestra de Dios. Pero el versículo 7 dice que lo que derrotó a los egipcios fue el poder de Dios. Ahí está claramente demostrado que cuando se habla de la diestra de Dios se está refiriendo al poder de Dios. ¿Por qué la diestra está asociada con el poder? Porque en el tiempo antiguo la mayoría de los guerreros eran diestros, como también la gente hoy en día es diestra, y se empuñaba la espada en la mano derecha. Y con la espada en la mano derecha se podía, ¿sí? Se podía de poder, se podía destruir al enemigo, se podía destruir al enemigo. Entonces, entonces como los judíos tenían un idioma muy ilustrativo, por eso la derecha, la diestra del guerrero se asoció con el poder. Esto no quiere decir que Dios destruyó a los egipcios con una mano derecha gigantesca, mientras que con la mano izquierda gigantesca no hizo nada. Eso no quiere decir, sería una tontería pensar eso. Sino que más bien estamos hablando de un antropomorfismo que se utiliza para atribuir el poder a Dios. Entonces, cualquier persona que quiera estudiar la palabra de Dios y ser razonable se da cuenta que la diestra de Dios significa el poder de Dios. Por lo tanto, el lado de Dios del cual está hablando el Señor Jesucristo aquí en Juan 17 no está significando un lado derecho físico de Dios el Padre, sino que está significando el poder de Dios. De manera que nosotros podíamos decir entonces, ahora pues Padre, glorifícame con tu poder. Es lo que está diciendo ahí. Cuando dice al lado tuyo,
glorifícame tú al lado tuyo, como lo han traducido la mayoría de versiones del lado de Dios, pues simplemente se está refiriendo al poder. Una persona que piense bíblicamente tiene que entender que ahí Jesucristo lo que está clamando es: ahora pues, Padre, glorifícame con tu poder, con tu poder, con tu autoridad. ¿Sí? Ahora vamos a ver esa expresión contigo. ¿Sí? Aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cuando estamos hablando de la expresión contigo, que se ve ahí en Juan 17:5, nos damos cuenta que esa expresión contigo proviene de dos palabras griegas que son para soy. Para es una y la otra es soy, para soy. ¿Sí? Pero resulta que cuando para se utiliza en el caso dativo, ¿sí? Tiene una gama más amplia de significados. El caso dativo como que el que aparece acá. Cuando para se utiliza en el caso dativo, tiene una gama más amplia de significados que simplemente con o al lado de, ¿sí? Como lo señala, por ejemplo, el léxico Lounaida, para con el dativo incluye dentro de su gama de significados los siguientes: en la opinión de, desde el punto de vista de un participante, marcando a un participante cuyo punto de vista es relevante para el evento. Así que, en otras palabras, para se puede traducir en la vista de, en la opinión de o en el juicio de, ¿sí? O sea que ahí no en vez de traducir contigo, lo que nosotros podemos decir es: glorifícame tú con tu poder, con aquella gloria que tuve en tu opinión o en tu mente antes que el mundo fuese, porque ahí aparece la expresión para soy, ¿sí? Alguien que no tiene la revelación, entonces pone fácilmente que es contigo, que se puede poner contigo ahí, pero nosotros estamos viendo que esos significados de para, en el caso dativo, significan es en la opinión o en el punto de vista de. O sea que Jesucristo puso lo que él estaba diciendo, y esa frase se puede entender perfectamente como la gloria que yo tuve en tu punto de vista, en tu opinión o en tu juicio antes que el mundo fuese. ¿Sí? Por lo tanto, se está hablando de la presencia de Dios. En otras palabras, Juan 17:5 lo podemos entender de la siguiente manera: ahora pues, Padre, glorifícame con tu poder, con aquella gloria que tuve en tu mente o en tu opinión antes que el mundo fuese. Y entonces, esa glorificación que el Hijo va a tener, también ha prometido que la tendrán todos los que aman al Señor. Quiero terminar con esta última parte, aquí ya de Juan 17, y es la siguiente. Dice: la gloria que me diste yo les he dado, dice el versículo 22. Ya dijimos por qué la gloria que el Padre le dio al Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre como el postrer Adán, como el hijo rey de David, el rey glorioso, nos la ha dado a nosotros cuando nosotros también tenemos la promesa de nuestra glorificación, de tener nuestros cuerpos gloriosos y poder volver a heredar el poder sobre la creación. Y dice: para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces algunos dicen, se dan cuenta, vea, el Padre y el Hijo son uno, dicen los trinitarios. Por lo tanto, ahí se está hablando de la Trinidad. Resulta que si ahí se estuviera hablando de la Trinidad, eso sería un problema terrible para el trinitario. Porque si el Padre y el Hijo son uno, de la misma manera que todos los creyentes son uno, entonces la Trinidad sería un vulgar politeísmo. Porque todos nosotros los creyentes somos uno en unidad, pero cada uno en unidad de qué, de criterio y de pensamiento y de opinión. Pero cada uno de nosotros sigue siendo una persona diferente y un ser completamente distinto. Si, por ejemplo, la iglesia está conformada por, digamos, 1.000 millones de creyentes, pues hay 1.000 seres, 1.000 millones de seres, 1.000 millones de personas, 1.000 millones de individuos, y no todos los creyentes están formando un solo individuo, no son 1.000 millones en un solo individuo, no.
Entonces, si ese texto lo quisieran tomar como un apoyo para la Trinidad, entonces eso sería un vulgar politeísmo donde se demostraría que el trinitario realmente lo que cree es en dos individuos separados, si es capaz de citar ese texto como un apoyo para la Trinidad, ¿sí? Se metería en un problema tremendo. Aquí lo que se está hablando es de la unidad de criterio, de propósito, de mente o de opinión, ¿sí? Para que todos sean uno, así como nosotros somos uno. Y también se dice, para que el amor, miren lo que dice el versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Miren ustedes esa parte tan linda. Aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Por qué? Porque también vamos a estar glorificados con Él y reinando con Él. ¿Sí? La gloria que el Hijo tuvo, no la tuvo para Él mismo, sino también para nosotros. Por eso dice, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y mire lo que dice también el versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, también como a mí me has amado. ¿Sí? Nosotros hemos sido amados por Dios el Padre de la misma manera en que el Padre amó al Hijo, al hombre perfecto, al varón perfecto. Entonces, esta porción también es hermosa. ¿Por qué nos ha amado de la misma manera en que amó al Hijo? Porque la recuperación del reino, porque la recuperación del dominio sobre toda la creación y nuestra glorificación se ha dado porque el Padre, Dios el Padre, nos ha amado a nosotros de la misma manera, ¿sí? De la misma manera en que Él ha amado al Hijo, a su manifestación en carne. Por eso nos ama a nosotros también. Y por eso nosotros vamos a ser glorificados y vamos a heredar esa glorificación. Entonces, en resumen, pensar que Juan capítulo número 17 está hablando de una persona trinitaria, una segunda persona trinitaria, que pierde el poder durante 33 años, el poder divino, y que luego lo va a recuperar, y que se sentaba al lado de un Dios Padre, y que luego dejó de sentarse para volver a sentarse otra vez al lado del Dios Padre, es un vulgar politeísmo. Es una idea perversa, completamente alejada de la palabra del Señor, porque está mostrando diosesitos limitados y un Dios que cuando se fue a manifestar tuvo que dejar el cielo solo y a la Trinidad vacante. La teoría de la evolución de la Trinidad, que era 3 y se volvió 2 para luego volver a ser 3. Y si estamos pensando en el pensamiento arriano, es un pensamiento similar. Un semidios que tiene que dejar el cielo solo, viene a la tierra para estar 33 años para luego volver otra vez a recuperar la condición de ángel, sentado al lado de un Dios Padre que también tiene laditos limitados y que no puede ir más allá de lo que su cuerpecito limitado le permite. Eso no lo dice la Biblia, eso es un insulto contra la revelación que enseña la Escritura. Por lo tanto, la verdad de la unicidad es la única que puede mostrar todo lo que nos está enseñando verdaderamente Juan capítulo número 17, y es que Dios se manifestó en carne para en esa condición en carne morir y ser glorificado para que entonces así pudiera recuperar para el hombre todo el dominio sobre el mundo del cual nosotros somos herederos, porque cuando el Hijo hereda todas las obras de las manos del Padre, de la misma manera también nosotros llegamos a ser coherederos con Cristo, porque la palabra de Dios dice que si nosotros somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, porque Él ha sido el primogénito entre muchos hermanos. Hasta aquí entonces la explicación de Juan capítulo número 17. Espero que haya sido de bendición para su vida, que usted reflexione sobre esta palabra de verdad que es tan linda y podamos apreciarla en la dimensión y en la plenitud que la palabra de Dios enseña. Noten ustedes cómo las falsas doctrinas pervierten una verdad tan hermosa que está enseñada en Juan capítulo número 17, pero que nosotros estamos mostrando aquí hoy con el poder de la palabra del Señor. Crean a la palabra de Dios lo que dice la Escritura y van a ser ustedes altamente bendecidos.